texto que ha sido publicado en El Salvador y que de alguna manera también refleja podemos decir, la relación entre lo que es la realidad socioeconómica, el problema de la marginación y también cómo esto se puede reflejar en la producción, podemos decir, artístico-literaria de estos muchachos pandilleros que en este caso, por lo menos lo que relatan sus historias acá, han logrado zafar del infierno de la pandilla. Entonces, yo voy a presentar unos PowerPoint porque de esta manera creo que no me voy a perder. No, si usted quiere, si me ayuda a avanzar un poquito, ¿cómo está? Trabaja. Si quiere. Porque entonces yo puedo leer ahí. Perfecto. Entonces, bueno, lo podemos seguir de acá. El tema es regreso a la vida, historia de víctimas y victimarios. Entendiendo en el título ya la idea de cómo los victimarios muchas veces, casi siempre son víctimas antes de ser victimarios. Entonces, en esta primera parte me interesaba un poquito presentar el fenómeno, porque tal vez es un fenómeno desconocido en Argentina, aunque después vamos a ver que no tanto, digamos. Y tal vez lo hemos escuchado en algún ambiente, digamos, y todos los datos que tenemos en este momento son datos que hemos recogido en el campo de batalla, así que son realistas. La MARA son pandillas de jóvenes eficazmente organizadas y discriminadas por sistemas de códigos lingüísticos, tatuajes, comportamientos, símbolos y territorialidad. Entonces son organizaciones que tienen una geografía bien definida, bien caracterizada. Mantienen el control de áreas, principalmente urbanas y suburbanas, de forma violenta y mediante cobro de impuestos a comerciantes y pobladores. Son los dueños del territorio. El fenómeno, desarrollado en Estados Unidos entre las colectividades y las piñas, se trasladó más o menos en los años 80, se trasladó a Centroamérica en la década de los años 90, o sea, prácticamente en la fase final de los conflictos civiles, de las guerras civiles que estaban en acto en ese tiempo en Centroamérica, en casi todos los países, por medio de deportación sistemática de migrantes centroamericanos con antecedentes penales. Eso también es una cosa que no es tan cierta, porque a veces se deportaban y se siguen deportando no a personas, no solamente los que tienen antecedentes penales, sino los que han tenido algún problema de carácter de infracción en el código de la ruta, o sea, por problemas menores, digamos, también se motiva la deportación de esta gente. El término Mara se les adjudicó en referencia al filme Cuando ruge la marabunta, el cual relata la vicisitud de una fazenda de Brasil arrasada por una enorme colonia de marabuntas. Entonces Mara viene de marabunta, que son hormigas depredadoras y guerreras. Entonces ellos asumieron ese tipo de identificación. Está compuesto por jóvenes de 11 a 30 años aproximadamente, o sea que hay toda la historia aquí. El momento de iniciación se da alrededor de los 9-10 años. En su mayoría ingresan a la MARA a raíz de un fracaso escolar o por necesidades económicas. Provienen de familias disfuncionales, muchas de ellas sumergidas en la pobreza y tienen historiales de maltrato infantil. Los más temibles son la MS-13, la MARA Salvatrucha, que de origen salvadoreña, nacida en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero por migrantes salvadoreños, y el barrio 18, que es de origen mexicano. Entonces, es un fenómeno inquietante. ¿En qué sentido? Quien desconoce el fenómeno de las pandillas juveniles, tal vez lo puede considerar como una simple expresión de malestar de la sociedad con fuertes disparidades de oportunidades. Y aquí el documento Gini evidencia las enormes disparidades que existen en nuestro país, especialmente en los países del Triángulo Norte, que son Guatemala, Salvador y Honduras. Son los 3 países que están entre los 6 con mayores disparidades en el mundo. Entonces ya ahí vemos un problema, la raíz, digamos, de este problema. O lo interpreta asociándolo al conocido fenómeno de la mafia o al no menos inquietante de los niños guerrilleros. En realidad,
Cualquiera de estas aproximaciones se demuestra inadecuada a la hora de confrontarla con la magnitud de la sistémica articulación del fenómeno pandillero. La compleja derivación a factores socioeconómicos, su nivel de osmosis alcanzado con las redes del crimen organizado nacional e internacional y su capacidad de juego. O sea, en estos últimos años se está relacionando mucho el fenómeno de las maras centroamericanas con el terrorismo internacional, aparte del narcoterrorismo también. Entonces ya es un fenómeno. Lo que resulta aún más alarmante es que el movimiento marero o pandillero, aquí entendemos los términos, digamos, casi sinónimos, constituye en El Salvador, Guatemala y Honduras una fuerza armada de aproximadamente 150.000 entre jóvenes, adolescentes y niños. Es un ejército. La cantidad de personas que Estados Unidos tenía en Irak, sin lugar a dudas, ha dejado de ser una simple expresión de malestar juvenil para volverse uno de los factores sociales con potencial desestabilizador entre lo más crítico de la región. Se considera un fenómeno con capacidad de desestabilizar el gobierno. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, actualmente son los más afectados por dicha problemática. La región registra tasa de asesinato más alta del mundo, 400 veces más elevada que en los países de bajo índice de vida. Normalmente, digamos, en estos países se da un promedio de 11 a 13 homicidios diarios cometidos, digamos, atribuidos a estas pandillas. Uno de cada 50 jóvenes de 20 años será asesinado antes de que cumpla 32 años. Ban Ki-moon, secretario general, esto lo expresó el año pasado. El 60% de estos delitos son atribuibles a la actividad criminal de maras. Bueno, entonces esto para tener un poquito el pantallazo de qué estamos hablando. ¿Qué significado tiene? Cuando hablamos de mara hablamos de exclusión y pobreza. En su mayoría los miembros de las maras provienen de familias funcionales, carentes de recursos económicos y culturales, desintegradas por la migración hacia el norte, Estados Unidos, y marcadas por profundos episodios de violencia intrafamiliar. Además, hablar de mara es hablar de altos niveles de desastre escolar. Este es un dato importante. O sea, normalmente son niños o jóvenes que han sido escolarizados en los primeros años de la escuela primaria y que después han disertado la estructura. Hablar de maras quiere decir hablar de deuda social. Representa un temido emergente de la brecha de oportunidades educativas, laborales, económicas, legales, de salud, etc., que se amplía cada día más entre los sectores pudientes y los populares de dichos países. Aquí hay otro dato relevante de carácter político. La realidad es que la situación ha salido de control de los gobiernos por constituirse un cóctel de diferentes elementos, cuales exclusión y resentimiento social, microcriminalidad, corrupción policial, criminalidad organizada, narcotráfico internacional, drogodependencia y alcoholismo. También hablar de mara quiere decir hablar de violencia, corrupción y narcotráfico. En forma rápida, los chicos que se suman a la estructura aprenden que la violencia es una herramienta de la que se valen para conseguir reconocimiento social. Además aprenden que el poder de la droga es un poderoso instrumento de corrupción. También quiere decir delincuencia y crimen organizados. La pertenencia a estos grupos es de por vida y la única forma segura de salir es la muerte. La mara es la familia verdadera. En cuanto a estructura, se inserta en la organización criminal del narcotráfico, del secuestro, de la extorsión, del sicariato, del robo, etc. Normalmente en calidad de obra de mano barata. O sea que estos muchachos son mano de obra barata para estas redes delincuenciales mucho más organizadas. Hoy en día, el movimiento marero es una organización que abarca todos los niveles de difusión, local, regional, nacional, continental e intercontinental. O sea, hay presencias de maras en Europa también y en algunos países europeos. Entonces, esto un poquito para tener pantallazo del contexto. En el libro prácticamente se relata la experiencia de este programa, en el cual yo estuve trabajando, Villa y Esmeralda, que son dos programas, uno se ha realizado y todavía activo en El Salvador, otro en Guatemala. Entre los programas que han ido al encuentro de esta escalofriante realidad, Regreso a la Vida, que es el libro,
da a conocer las experiencias de integrantes de los programas Esmeralda y El Salvador y Vida de Guatemala, los cuales desde hace más de una década se han vuelto espacios de ayuda mutua y de rehabilitación para jóvenes vinculados transversalmente con algunos de dichos fenómenos. ¿Transversalmente en qué sentido? Que hay muchachos que también son dependientes de drogas, o son alcohólicos, o que tienen problemas de carácter psiquiátrico o caracterial, digamos. Entonces, transversalmente se confluyen en esta realidad. Los compiladores de Regreso a la Vida han escogido la comunicación testimonial oral, es decir, nosotros hemos grabado, obviamente con la autorización de los muchachos, los testimonios. También le hemos pedido que ellos mismos escriban su testimonio. También tenemos en el libro algunos ejemplos de arte figurativa que ellos utilizan, y arte plástica, digamos, esto no tiene en el libro, pero de jóvenes que en esos programas han logrado un nivel de recuperación tal que les permite ser en la actualidad líderes positivos en medio de sus iguales. Entonces, Regreso de Vida es un poquito la expresión directa de ellos, no manipulada, digamos, por nosotros. Y ahí nos damos cuenta que ellos son, las maras son creadores de cultura y de lenguaje. O sea, hay todo alrededor del fenómeno marero, hay también un fenómeno cultural que se está dando y que se está armando. Culturalmente, las maras crean sus propias costumbres, que se diferencian y separan del resto de la sociedad. Es un estilo de vida bien diferente de la sociedad en la cual ellos se mueven. Generan un lenguaje propio, en el que se mezclan palabras de diferentes idiomas y además neologismos. Son muy creativos en ese sentido. Utilizan palabras de diferentes idiomas, especialmente el inglés y también idiomas locales. En Centroamérica hay varios grupos étnicos y varios términos, son términos que pertenecen o a alguna etnia maya o náhuatl o cosas así. Usan grafitis para marcar el territorio de pertenencia y transmitir determinados mensajes en clave. O sea que ellos tienen la preocupación de expresarse y de comunicarse de alguna manera. Inventan una forma. El lenguaje simbólico de los tatuajes y las pinturas en las paredes, así como los gestos del lenguaje corporal, utilizan muchos gestos de las manos, determinan una especial comunicación entre ellos y la sociedad. Es su forma de relacionarse. Los tatuajes, que deben ser ganados a través de actos que se realicen en beneficio de la familia, es decir, los tatuajes siempre refieren a algún acontecimiento real vivido por la persona que carga el tatuaje. Puede considerarse una verdadera biografía. Mirando el tatuaje, que podemos ver algunos, realmente nosotros vamos a conocer, interpretando los signos, la biografía de esa persona, que relata por medio de cicatrices o marcas los eventos realizados en los cuales se expuso la vida del individuo en nombre del colectivo. Entonces, aquí vemos, en el texto hay una sección que está dedicada a algunos poemas que han escrito algunos de ellos. Este es un trozo de un poema que escribió un muchacho y que está dedicado a Esmeralda, que es una muchacha que en El Salvador, de 16 años, que pertenece a una pandilla y también tenía problemas de adicción a la droga, bueno, que se suicidó, una amiga de los muchachos. Entonces, uno de ellos le relata un poema, escribe un poema y ahí hemos sacado alguna cosita. Esmeralda, en la soledad de mi habitación, pensando en ti, aún estás presente. Es uno de sus compañeros de estudio. Parecías feliz y llena de vida, pero tu corazón tanto sufría. Te faltó amor y comprensión. Eso te llevó a un camino de perdición. No juzgo esa situación, pues no tengo potestad. No te critico, te entiendo, pues yo también viví esa triste realidad. Lo que aún no comprendo es tu dura decisión. No logro aceptar que tú no estás más. Bueno, también ellos van expresando este tipo de sentimientos. Y también aquí le presento una parte, digamos, de otro texto que escriben estos muchachos, tratando de definir ellos la vida que llevan. Entonces, el título es Mi vida loca. La vida loca.
nací por mi madre y moriré por mi barrio. El barrio es la pandilla. Esa era mi consigna. No respetaba a nadie y vivía sin mando, siempre vacilando, siempre robado. Bueno, vacilando quiere decir haciendo los mandados de la pandilla, que son mandados digamos, de violencia. Libando, pipiando y marihuanando, esa era mi vida. Libando, pipiando es lo mismo, digamos, drogándose. Peleando territorio que nunca fue mío. Delinquiendo, defendiendo la clica. La clica es la organización menor de la Mara. La Mara es una gran familia que está dividida por grupos que se llaman clicas. Entonces, defendiendo la clica. Es el grupo de pertenencia más chico, más o menos formado de 15 a 30 personas. Un día pensé, estoy solo, el mundo me rechaza, perdí mi familia y todo lo que tenía. Si sigo así, voy a morir, estoy perdido, no puedo más. La toma de conciencia. Mi vida loca, así fue mi vida loca. Y así es tu vida loca. Cambia ya tu vida loca. Un vato, un amigo, me dijo, no niegues al barrio, a tu grupo. Corte te damos si nos dejas perder. Corte quiere decir te damos en la nuca, si nos dejas perder. A sus amenazas no hice caso, me golpearon, al hospital me mandaron. Mi vida loca, así fue, mi vida loca, y así es tu vida loca, cambia ya tu vida loca. Entonces, todo este proceso de autocomprensión que ellos tienen, y aquí vemos, por ejemplo, una expresión de esta arte figurativa que ellos aplican utilizando los tatuajes. Por ejemplo, este es un muchacho de la Salvatrucha, de la MS, la 13, y ahí vemos los tres números del 66, rápidamente lo vamos a ver. 666 significa que pertenece a la muerte, a Satanás y Lucifer. 666. ¿Dónde estamos? Ahí está. 666. Pertenece a Satanás, a la muerte y Lucifer. El Game Over, se terminó el juego. Se terminó el juego. Y la tergiversación en las opciones de la vida. Expresión que condensa la concepción dramática de la existencia humana. Hay que tomar partido, digamos, hay que definirse. El gesto de la mano, que es este, es uno de los gestos típicos de la MS, manifiesta el pertenecer a una pandilla y la identificación con su código. La lágrima, sobre el pómulo, representa un homicidio o un luto. Hay quienes ponen una lágrima por cada homicidio que han cometido. De hecho, se puede encontrar varias lágrimas. Quien se tatúa lágrimas en el borde lateral del párpado inferior derecho son los sicarios, y cada lágrima indica un homicidio. De tatuarse en el lado izquierdo significa, en memoria de un familiar, una novia, un hombre. Si la lágrima está vacía, significa el suicidio o la muerte por causas naturales de alguien querido. Si está pintada por dentro, significa que dicha persona fue asesinada. También indica tristeza experimentada tras el suicidio. O sea que una lágrima tiene una unidad de significado. ¿Qué significa el hombre? El hombre son los compañeros. El hombre es el amigo, digamos, el compañero. Otro, por ejemplo, estos son todos dibujos. Esto es un dibujo que ellos hicieron. Aquí vemos las máscaras felices y tristes de dos payasos. Representan las caras de la vida. Su significado es reíte ahora y llora después. Es decir, el que se cree más fuerte que las maras va a terminar llorando. La risa puede ser una burla de los enemigos que anuncian un final trágico. También representan que la vida loca discurre entre la risa y el llanto. Algunas veces todo es diversión, sexo, mujeres, droga, y otra es dolor, cárcel, hospital, cementerio. Es quizás uno de los tatuajes más utilizados por los integrantes de este grupo, las máscaras. El calabazo, ¿dónde está? Ahí, allá. Representa la experiencia triste de la cárcel y la determinación de no regresar ahí. Entonces, siendo que la mayor parte hace experiencia de la cárcel, también el hecho de representarla quiere decir no queremos más. La lápida RIP, resta in pace, descansa en paz, en memoria de un hombre caído o de algún familiar. Los números puestos en la lápida, ahí está, puede significar sea el tiempo pasado en la cárcel, como también la fecha de la muerte, depende la historia. Y también murales. Este es un mural que representa, entre otras cosas, este es un mural de un grupo de pandilleros, de una pandilla 18 en un barrio de Guatemala, que después de una experiencia
un retiro espiritual, qué sé yo, tomaron la decisión de modificar sus acciones. Entonces, pintaron esa decisión de esta manera. El crucifijo, ya está por acá, símbolo religioso utilizado por la Salvatrucha, la MS, que le recuerda que los miembros de confesión católica o evangélica que Jesús ha dado la vida por todo. O sea, son personas religiosas. Inclusive ellos llevan los rosarios de plástico, los MS los llevan blanco, los 18 los llevan negro. O sea, la Biblia representa el camino seguro de recuperación para quien se anima a salir de la pandilla y alejarse de los vicios. Ellos han representado de esta manera la decisión de salir del problema. La Virgen de Guadalupe, símbolo religioso utilizado exclusivamente por la pandilla del barrio 18. De hecho, ellos son del 18. Suele tatuarse como señal de petición de protección. También representa a las madres de cada uno de ellos, las cuales han quedado como las únicas personas a las que se les reconoce autoridad fuera de la pandilla. El reloj y el calendario, que anda por ahí, el reloj representa el tiempo. Solo se vive la vida loca, se vive hoy, porque mañana no se sabe. Son un símbolo típicamente carcelario, que indica que su portador ha estado recluido en un establecimiento penitenciario. Y cuando están estos, quiere decir que sale de la cárcel. Las agujas marcan la hora de entrada a la cárcel y el calendario el tiempo de permanencia. Las cartas, el juego de cartas ahí, el as en las cartas significa poder, porque se lleva todo. La cara de gángster, allá arriba, significa mando e intimidación al entorno, y el spray indica que dan a conocer su sentir en el medio externo con visión de grafiti y tatuajes. Bueno, estos muchachos también, digamos, son personas que también tienen ideales, aunque estén atrapados en el infierno, tienen ideales también por toda su vida. Entonces, algunos de ellos logran también salirse sin que lo maten, es una cosa muy complicada. Y este es un trozo de otro poema que escribió uno de ellos, justamente después de haber asumido y de haber expresado su decisión de cortar con la pandilla. He arriesgado mi vida en la pandilla y a mis homeboy nunca dejé perder. En esta vida he lastimado a muchos jóvenes por defender mi barrio. En el alcohol me he refugiado y por beber a mi familia abandoné. Algunas veces he amanecido sin zapatos, oliendo mal y vomitado por el maldito guaro. El guaro es el alcohol. Y por la droga muchas casas he saqueado y a mi viejita sin nada la dejé. La delincuencia ha sido mi trabajo y mi alimento de robar. Pero hoy me quiero levantar. Entonces esto es el deseo que también ellos expresan a pesar de estar metidos en esa situación infernal. Y bueno, y seguimos con esta otra pedacito de este poema a Esmeralda, que dice: si alguien dijera, ¿por qué le cantás si ya no está? Le respondería que no te fuiste por completo. Ahora vives en nuestro ideal, tu experiencia nos puso a meditar. Es decir, que también de la experiencia de la muerte, estos jóvenes sacan experiencia para la vida. Bueno, y ahora en la última parte un poquito, algunas cosas, porque decíamos, bueno, tal vez es un tema que nos sentimos, obviamente no lo sentimos como parte de la realidad argentina, pero hay algunas cosas que sí podemos decir. Se puede hablar de maras en la Argentina. Entonces, primero, en Argentina no hay maras. No obstante, lo que sí hay es un estado embrionario de maras. Hace unos años atrás, cuando en Argentina el fenómeno de las maras solo se conocía en el marco académico de los especialistas, León Arslanian, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en ese periodo, importó el tema de las maras, afirmando que el problema de la inseguridad en el conurbano bonaerense se debe a la existencia de maras. Es decir, utilizó esa problemática tan fuerte, esa problemática para, de alguna manera, camuflar o despistar el problema, la causa del problema de seguridad, en este caso en el cono bonaerense.
Por eso se habla de... En realidad, lo que sí se puede afirmar es que hay un estado larval de maras, que significa pequeños brotes regados minuciosos y lentamente por la penetración del narcotráfico en el país frente a la permeabilidad de las fronteras, a la falta de un continente educativo y a la negación del problema. Este es otro problema, negar el problema. Eso convierte a la Argentina en un espacio propicio, un caldo de cultivo para el arribo y el desarrollo de las maras vinculadas al narcoterrorismo. Digamos que las maras en estos países se vinculan probablemente y fácilmente con el tema del narcoterrorismo. Argentina integra junto a Uruguay y Chile lo que Laura Echarri es una socióloga que escribió un libro hace unos años atrás, me parece que es titulado Esperando las maras en Argentina. Ella define estos tres países, Uruguay, Chile y Argentina, como el triángulo embrionario latinoamericano de mar, o sea que se reconoce como que hay condiciones para que puedan brotar. ¿Tiene un futuro las maras en nuestro país? En el caso del triángulo embrionario, que son estos países, el futuro de este fenómeno germinal depende básicamente de dejar de lado la negación compulsiva de la violencia imperante, ¿no? Es decir, bueno, que es solamente una sensación, digamos, que es la inseguridad, dejar de lado esa negación compulsiva, de no seguir siendo funcionales a los intereses de los narcos, diciendo que vivimos una inseguridad en estado de sensación. Y es importante que tanto los oficialismos como las oposiciones dejen de tomar a la pobreza como una herramienta funcional para justificar la inseguridad. Entonces, si hay inseguridad, eso es una cuestión de pobreza y no de injusticia y de otro. Y aquí termino con una frase de Ignacio Ellacuría, que fue uno de los jesuitas que fue asesinado en el conflicto de El Salvador, que dice: cuando la violencia es uno de los rasgos constitutivos de una situación, entonces ha llegado la hora de pensar a fondo sobre las causas verdaderas de la violencia. Bueno, eso es todo lo que quería expresarle. Y bueno, todo lo que hemos tratado de transmitirnos en el libro.